Eh, Vamos a comenzar con preguntas, si es que las tenemos. Cuando en la Biblia dice Urim y Tumim, eran como Exactamente no se sabe qué eran. Simplemente creo que tiene la connotación de esta palabra tiene que ver con las luces. Entonces era la forma como posiblemente Dios señalaba cuando trataba temas de la nación. Lo hacía a través del pectoral, donde estaban las 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. Entonces, todo indica que de alguna manera Dios mostraba o enfatizaba con luces, no sabemos cómo ocurría esto, y guiaba al pueblo a determinadas acciones, ¿no? Creo que es así como cuando dicen, y fue separada la tribu de tal, después la familia de tal, y así es como llegaban, ¿no? También todo indica que nada más se podía ir haciendo una pregunta a la vez, o a veces dos preguntas, como consultaban a Dios. Por ejemplo, cuando Dios consultaba por medio de los sacerdotes con David, son dos o una pregunta la que se hace a la vez. Cuando dice que si puede ir, si se queda con los feos, ¿no? Que sí eran feos. Siempre me ha llamado la atención ese nombre. Entonces ahí le dice Dios que no se quede ahí porque lo van a entregar, ¿no? Y así, era más o menos la idea, pero no se tiene certeza sobre cómo funcionaba este medio de revelación de Dios, o de dirección, mejor dicho, más que de revelación. Dime, hijo. Sí. En Eclesiastés 11:1 dice: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo bañarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque tú sabes el pan que vendrá sobre la tierra. Sí. Se refiere al hecho de que tú siembres bien y sabiendo que a su tiempo lo que estás haciendo bien de alguna manera se ha recompensado, ¿no? Y además no sabemos qué, ahora sí, cuando dice no sabes qué mal vendrá sobre la tierra, es que no sabemos qué vueltas puede dar la tierra. Así que en determinados momentos el ser bueno con alguien, no sabemos en qué momento la persona lo va a reconocer o te va a ayudar en medio de una dificultad que tú no esperabas, ¿no? Yo recuerdo, es para ilustrar nada más. Mi papá tenía muchos problemas económicos y a veces tenía auge, a veces tenía, pero normalmente lo que más, la constante era la escasez. El hecho es de que él en una ocasión le prestó 500 pesos a un repartidor de bebidas, de cervezas y refrescos, y no volvió a ver este repartidor, ¿no? Y un día mi papá se levanta un domingo y todo apuntaba al peor domingo de su vida, ¿no? No tenía ni para esto ni para el otro, él vivía solo. Y entonces él me comenta que se fue a desayunar a un restaurante de chinos donde lo conocían y le fiaban. Entonces en ese momento estaba el repartidor, lo ve y le dice: señor de León, que el hecho es que lo vio y le pagó sus 500 pesos, y dicen papá que fue un domingo inolvidable, ¿no? Porque todo apuntaba a una situación difícil. Más o menos es un ejemplo a lo que se refiere. Hay veces que tú haces bien a una persona y no sabes cuándo esta persona te va a recompensar por ello. Hay veces que no tiene la oportunidad, pero la vida da muchas vueltas y no sabemos en qué momento la vida va a girar, y aquella persona que te pidió una ayuda en un cierto momento, de repente le sonríe la vida y te puede ayudar en algo que no esperabas. Voy a apagar mi celular. ¿Alguna otra pregunta?
extraños, ¿verdad? Sí, nos sentimos extraños en nuestra nueva casa. Estamos comenzando con este nuevo lugar. Nuestra idea es tener nuestras charlas que se puedan subir a internet, y pues todo el mundo lo hace, y pues no te queda otra más que hacerlo, ¿no? Entonces, para quienes nos están o se están integrando ahora en esta charla, quiero decirte que yo llevo una secuencia de pláticas. Estamos hablando del libro de Hechos, y hemos venido enseñando algunos aspectos que son fundamentales para entender este libro y sobre todo también para entender la Biblia. El libro de Hechos es crucial en la comprensión del Nuevo Testamento, y no solamente del Nuevo Testamento, sino que de toda la doctrina de la Biblia. El libro de Hechos es el que nos permite comprender el enlace entre el fin de una enseñanza y el principio de un nuevo proyecto, el fin de un trato que había tenido Dios con Israel para empezar un nuevo proyecto que se llama la Iglesia. Entonces es donde nos encontramos, y también es curioso que el libro de Hechos no va definiendo la doctrina. Cuando hablamos de la doctrina, hablamos del cuerpo de verdades que se encuentran a través de toda la Escritura, en las cuales está basada primeramente nuestra fe. Voy a añadir algo más: el testimonio de Dios, la manera como Dios nos testifica, porque cuando tú crees la verdad, Dios te da un testimonio de que has creído, para que sepas que has llegado a la verdad, para que sepas todo lo que incluye esta verdad: la salvación, el perdón, la relación personal con Dios y un destino en el cielo al lado de Él. Entonces, Dios nos da un testimonio que consiste en transformar nuestra vida, y el que la doctrina siempre se mantenga en perfecta armonía es fundamental. Algo de lo que comentábamos ayer, Raúl, ¿no? Ayer estaba yo en una reunión con Raúl y hablábamos de ciertas cosas sobre la literalidad, o aprender a interpretar correctamente la Biblia, ¿no? Entonces, recuerda la casa de Maruca, ¿verdad? ¿Pero me oyen? ¿Ustedes sí, verdad? Ok. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y yo le voy a pedir en este caso a Efraín, y te voy a pedir a ti, Salomón, que te vayas al libro de Mateo. La parte que en este momento vamos a leer, vamos a tratar de armar una relación adecuada entre lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de, lo que Dios está tratando de hacer con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene, en este momento está experimentando la señal de parte de Dios de que Dios ha terminado relación con ellos. Y estas son varias señales, son 4 señales las que Dios le da al pueblo judío de que ya no es el pueblo de Dios. Y paralelamente, Dios va confirmando el nacimiento de este nuevo pueblo. Y estas señales se describen en el primer capítulo de Hechos y en el segundo capítulo de Hechos, particularmente en el momento en que ocurren la primera señal de este rompimiento. Antes de que te vas al capítulo 24, ok,
Entonces, antes de empezar a leer esta parte de Mateo 24, solo quisiera recordar que nuestro Señor Jesucristo llegó oficialmente como el Rey de los judíos, puesto que Él estuvo varias veces en la ciudad de Jerusalén, pero Él no entraba en ese momento de manera oficial como el Rey de Israel y de alguna forma invitando al pueblo de Israel a aceptarlo como el Mesías. Así que en todas las visitas anteriores ocurrieron milagros, pasaron muchas cosas, pero en el momento que Dios determinó que Él se manifestara como el Rey de los judíos, Jesús llegó para cumplir no solamente con lo que se había anunciado de esta manifestación de Dios a través de su propio Hijo, sino que además cumplió con una festividad, la festividad de la Pascua. ¿Sí? Esta fiesta tenía varias características. Una de ellas es que la comunidad judía tenía que comprar el cordero que sacrificarían 4 días después de adquirirlo, lo tenía que comprar el día 10 del mes de Aviv. De tal forma que el cordero estuviera conviviendo con la familia durante 4 días. El propósito de esta conveniencia era, hasta donde es posible, que la gente entendiera lo que representaría para Dios entregar algo a alguien a quien Él amaba. El hecho de que la gente tuviera el cordero en casa, especialmente los niños, la familia, pues seguramente se encariñaban con él, y lo que era tremendo, impactante, es que en el 4.º día lo tenían que matar, y lo tenían que matar a las 3 de la tarde. Lo tenían después que hornear y comerlo antes de las 6 de la tarde, y antes de las 6 de la tarde todo lo que restaba del cordero era quemado, y de esta manera se ponía fin a la fiesta de la Pascua. Cada familia tenía que comprar el cordero, así que Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén exactamente como el Cordero de Dios, no solamente como el Rey de los judíos. Hoy estaba yo leyendo en la mañana en el Evangelio de Marcos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y la gente va gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. No solamente cumple con este aspecto, también en la forma en la que entró, que era otra profecía cumplida, sino fundamentalmente cumple con la fiesta de la Pascua. Y el pueblo de Israel tenía que encariñarse de alguna manera o tener en su casa al Cordero de Dios. Así que ese día llegó a Jerusalén. Al día siguiente en la mañana, el lunes por la mañana, Él entró al templo, volcó todas las mesas de los cambistas y los expulsó de este lugar, y entonces empezó a enseñar en el templo y confirmó, es más, no permitía que la gente, como lo habían convertido en un comercio, la gente pasaba, no había respeto por el lugar. Y ese día Jesús volvió a confirmar que esta era su casa. El día que fue construido el templo por Salomón, Salomón le pidió a Dios que hiciera de este sitio su residencia, y Dios aceptó esta invitación, la condicionó. Su permanencia en este lugar estaría condicionada a la obediencia del pueblo judío. Si el pueblo judío se rebelaba, Dios abandonaría el lugar, pero no solamente lo abandonaría en el sentido de salir de este sitio, sino que ese sitio excelso, junto con el resto de toda la estructura de la nación judía, sería castigado por su rebelión hacia Dios. Estas eran las alternativas: disfrutar la presencia de Dios o experimentar la disciplina de parte del Creador. Israel desobedeció de una manera constante, y pues esto lo llevó a experimentar la disciplina de Dios. Y unos 300 años después de haber sido inaugurado el templo fue destruido por el emperador Nabucodonosor en el año 586. No solamente Dios anunció esta destrucción, sino que dijo que el pueblo judío sería llevado cautivo, en este caso, a la tierra de Babilonia, y que este cautiverio duraría exactamente 70 años. A los 70 años
el pueblo volvería a la tierra a través del despertar espiritual que experimentaron el profeta Daniel, Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, un descendiente de David, y otros líderes que decidieron regresar a la tierra de Israel. Más o menos con unos 50,000 judíos regresaron a la tierra de Israel. El resto de la nación se quedó a vivir en las, digamos, en las naciones que eran parte del imperio persa. Había, dice la Biblia, 120 provincias en el imperio persa, y por todo el imperio fueron dispersados toda la nación de Israel. Con esto en mente, una vez que regresan a la tierra de Israel, la comunidad judía empieza a experimentar o a vivir lo que se llamó la diáspora o la dispersión, donde parte del pueblo de Israel vivía en todas las naciones del imperio persa. Después el imperio persa fue conquistado por los griegos, y finalmente los griegos fueron conquistados por los romanos. Y la comunidad judía se redujo tanto en espacio territorial como en habitantes. Y así es como encontramos a la nación que Dios llamó a ser su pueblo en los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo que regresó, liderados por el sumo sacerdote Josué, y también por este líder de la familia real llamado Zorobabel, ellos empezaron a reconstruir, pusieron las primeras piedras del templo. Este no es nuestro tema, y lo terminaron 20 años después de que lo iniciaron. Prácticamente lo dejaron funcionando, pero de ninguna manera tenía el esplendor que alguna vez tuvo con Salomón. Sin embargo, 20 años antes de Cristo, Herodes el Grande decidió hermosear el templo y lo convirtió literalmente en la octava maravilla del mundo. Este es el templo en el que se encuentra Jesús, pero además dice que es su casa. De hecho, no sé si ya te ha llamado la atención que los judíos llegan y le dicen: oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? A eso se referían, que él había tomado posesión absoluta de su casa. Y estuvo 4 días en su casa. En un sentido, vamos a decirlo sin que fuera así, mimado por la nación judía, escuchando sus enseñanzas, oyendo sus exhortaciones. Pero seguramente mucha gente se convirtió, pero el hecho es que todos sabemos cómo culminan esos 4 días. Jesús culminó con la misma suerte de aquel cordero que había sido comprado por las familias para celebrar la Pascua, muriendo. En el segundo día, en el último día, mejor dicho, exactamente el día que él salió a celebrar la última cena, nuestro Señor sale del templo, y en ese momento los discípulos exaltan la belleza de todos los edificios. Ahí voy a dejar mi narración y ahí tú vas a empezar a leer, yo te digo cuándo. Y lo que quiero más que nada es que entendamos bien el cumplimiento de esta profecía del libro de Hechos, que es una profecía del profeta Joel, que entendamos exactamente cómo se cumplió y todos los aspectos que aquí están recalcados y que tienen su cumplimiento exactamente en determinados tiempos que Dios ha señalado. Esta profecía en un sentido se cumple sin cumplirse y confirma el cumplimiento de lo que la profecía contiene. Me voy a explicar. Entonces, acaba de ocurrir, estamos en el capítulo 2 del libro de Hechos, acaba de ocurrir un enorme estruendo. La mayoría de los judíos están celebrando el día más importante de la fiesta de Pentecostés, que era el primero, y por eso el templo está lleno de personas que están celebrando la fiesta de Pentecostés, de acuerdo a lo que decía el pasaje en el Antiguo Testamento. Muy cerca de este lugar se encuentra el aposento alto, que es esta casa, este palacio, que era de propiedad de el padre de Marcos, el autor del Evangelio, esposo de María, una de las mujeres que primero vio a Jesucristo resucitado, y que además es un recinto que vamos a ver aparecer nuevamente en el libro de Hechos cuando lleguemos
al capítulo 12, que es un capítulo crucial en nuestro estudio de este libro. Y este era un lugar muy grande, puesto que tenía la capacidad para albergar a 120 que estaban ahí viviendo, esperando lo que Jesús les había dicho que esperasen, la promesa del Padre. ¿Cuál era esta promesa? La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en el corazón de los creyentes de manera permanente. Quiero que entendamos bien esto, porque a veces estas doctrinas las pasamos como hojas sin detenernos bien. Todo el trabajo que hace Dios en la tierra siempre lo ha hecho a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. De hecho, la primera persona que tú ves en acción en el libro de Génesis es exactamente al Espíritu Santo. Él empieza a acomodar toda la tierra para la vida del hombre. Y en un sentido, Él es el que se encarga de llevar a todos los hombres a la salvación. Este es un asunto muy importante comprenderlo, porque el Espíritu Santo trabaja en cada individuo en esta tierra. Aunque a mí me parezca increíble, no hay una sola persona que no esté experimentando el trabajo de Dios en sus corazones en este momento. Ya me acordé, la semana pasada, no leímos un testimonio del evento, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a prender mi celular solamente para confirmar este tema del trabajo del Espíritu Santo. Cuando yo te digo que Él es el que se encarga de hacer todo, Él ha trabajado siempre y a través de la historia en todos los hombres, en los creyentes y en los no creyentes. En los creyentes impulsándolos a vivir para Dios, y en los no creyentes trabajando para llevarlos a la conversión. Una vez que tú te conviertes en un creyente en el Antiguo Testamento, las personas empezaban a experimentar este trabajo del Espíritu Santo, pero no necesariamente su presencia. El Espíritu Santo los impulsaba, de alguna manera les recordaba lo que tenían que hacer. A veces venía sobre ellos, como era el caso de los profetas, y era muy extraño, o no eran tantos, aquellos creyentes en los cuales el Espíritu Santo vivía permanentemente. ¿Por qué recalco esto? Porque nosotros manejamos este tema de la presencia del Espíritu en nuestras vidas como si fuera algo común, cuando en realidad es un proyecto maravilloso que Dios diseñó para impactar a un mundo que se desarrollaría a través de generaciones y que llegaría a poblar la tierra en los términos que ahora está poblada. Así que en este trabajo del Espíritu Santo, Él siempre está de alguna manera trabajando en los hombres para que los hombres le puedan entregar su vida a Dios. Voy a leerles un testimonio que esta persona, no les voy a decir, no, es más, ni lo conozco, pero hay varias cosas que quiero recalcar. La primera es, en este evento de hace un mes exactamente, hoy cumplimos un mes de haber celebrado nuestro evento, vimos una obra de Dios maravillosa en el corazón de las personas. Estamos preparando una serie de proyectos para que las personas que asistieron al evento pues sean seguidas, puedan continuar en su vida espiritual, y parte de esto estamos preparando una bienvenida, o más bien una expresión de gratitud a todos los que nos dejaron un correo electrónico, que de las 2.400 personas, 2.460 que decidieron o que expresaron que habían recibido a Cristo, que pasaron a recoger su Nuevo Testamento y que nos dejaron su teléfono o algún correo electrónico, de esas 2.460, 1.100 dejaron un correo electrónico, y a ellos les vamos a mandar una tarjeta de bienvenida a través de internet. ¿Y por qué les mencioné, hoy se menciona esto? Porque ayer estuvimos viendo las fotografías del evento. Tenemos 4,000 fotografías de todas las áreas del auditorio,
Y una de las fotografías que más me impactó, la que se quedó realmente grabada en mi mente, es una fotografía que se tomó del primero y segundo piso en el momento que las personas fueron invitadas a recibir a Jesucristo. Y es increíble la cantidad de personas que están de pie. Es increíble también la cantidad de personas que están prendiendo en ese instante su celular. Y muchos que están de pie y oraron, porque además todavía están terminando de orar, ni siquiera están encendiendo su celular. Y hay muchísimas personas que invitaron a Cristo a vivir a su corazón y espero que Dios nos dé la gracia para poder seguirlas. Esta persona subió a su página de Facebook lo que yo voy a leer en este momento. Dice: estoy viviendo una revolución interna increíble. Voy a dejar muchas cosas por mi bien y mi paz interna a partir de hoy. Voy a reordenar mi vida. Actualmente he permitido mucho que digan y necesito hacer una limpieza total de carácter personal. El pasado 23 de abril hallé a quien ama mi alma. Dejé para siempre el alcohol que llenaba mis venas. He venido limpiando la casa y ha sido muy difícil continuarlo y que me apoyen los que me rodean. Para muchos soy eso, ese, aquel, lo que fui, lo que soy, lo que no fui, lo que no sirve. A partir de ahora soy un nuevo ser, un nuevo hijo de Dios y espero que sea a través de él como cambiaré mi forma de vivir, empezando por mi propia vida y terminando afianzándome en él. Gracias, vida, por darme esta oportunidad 2016. Voy por eso y por más. Así es y así será. Increíble, ¿verdad? Bueno, a esta persona nadie lo invitó. Nadie lo invitó al evento. Por eso no les digo su nombre. Esta persona, en una profunda depresión, vive en esta área y salió a caminar el sábado. Seguramente en una condición muy triste. Y cruzó, se fue al auditorio y pasó por ahí y vio, en el momento que iba a iniciar el evento, vio el letrero que decía: hallé al que ama mi alma. Dijo: pues nada pierdo con probar y encontrar a la persona que ama mi alma. Se metió, vivió la misma experiencia que todos nosotros y ahora está dando testimonio de Jesucristo. ¿Por qué te menciono esto? Porque es un hecho que Dios, aparte de que cada uno de nosotros tenía su propia lista de invitados, Dios también tenía su lista de invitados, ¿no? Es un hecho que llegaron personas de una manera increíble a la salvación. Y al decirte esto nada más es para confirmar algo muy importante. Romper con Israel fue algo que Dios estuvo posponiendo a través de los siglos. Israel se rebelaba, clamaban a Dios en su desesperación y Dios los liberaba. Esta es la historia, por ejemplo, que se describe en el libro de Jueces. A través de todos los profetas volvemos a ver la misma condición. Algunas épocas fueron esplendorosas desde el punto de vista espiritual, pero fueron muy pocas. Y la condición finalmente se fue deteriorando al punto que vinieron todos aquellos juicios que Dios había anunciado. El propósito de estos juicios, la conquista, las sequías, algunos problemas, eran sustituidos por peores circunstancias, buscando únicamente que las personas reaccionaran y fueran al arrepentimiento. Pero Israel, aunque algunas ocasiones reaccionó, en términos generales fue de mal en peor, hasta que llegó al momento crucial donde tuvo que tomar una decisión, no solamente Israel, sino también Dios. A la hora que fue presentado el Mesías como el Rey de los judíos, y no había duda absoluta de que Él era, y no había ningún argumento para poder rechazarle, la nación determinó que no aceptaría la dirección de Dios en sus vidas. Y esto llevó a Dios al rompimiento con su pueblo.
Este rompimiento finalmente fue expresado de la manera más brutal cuando la nación conscientemente, no con la claridad total, pero con una conciencia suficiente para ser culpables, entregaron a nuestro Señor en manos de inicuos, como dice el libro de Hechos, para que Él fuera crucificado. Ellos pensaban que de esta manera terminarían con aquello que les había robado el favor del pueblo y en un sentido la atención del pueblo. La principal razón por la que entregaron a Jesús fue por envidia. No hubo ninguna otra razón. Ellos querían seguir manteniendo sus privilegios y seguir manejando al pueblo a su antojo como lo habían hecho siempre. Me refiero a los líderes de Israel. Y al momento de llevar a cabo esta decisión, pues las consecuencias fueron tremendas. Así que Dios decide romper con su pueblo. A los 3 días después de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo resucita. Durante 40 días se presenta vivo a muchos de los creyentes. Hay un testimonio por todas las calles de Jerusalén que impacta a todo mundo. Cristo ha resucitado y hay testimonios de la resurrección en todo lugar. No solamente de las posibles 700 personas que tuvieron la oportunidad de verlo físicamente resucitado, sino de todos aquellos que vieron a aquellas creyentes que habían muerto contemporáneos a Cristo y que habían muerto posiblemente meses o algunos años atrás y que resucitaron en la resurrección de Jesús y que se presentaron vivos a todos sus familiares. Así que el testimonio de la resurrección es el testimonio sobre el cual Dios fundamenta la construcción de este nuevo proyecto llamado la iglesia. Es más, nadie puede ser parte de la iglesia sin resucitar, sin experimentar la resurrección. Me refiero a que tienes que volver a nacer. Dios tiene que entrar a vivir a tu corazón. De esta forma se desarrolla el primer capítulo de Hechos con varios detalles que ya hemos visto y nos encontramos en el capítulo 2 en el momento en que Dios empieza a construir la iglesia, la establece y toma esta decisión primeramente de cambiarse el templo que hasta hacía 54 días atrás había sido su casa, ¿sí? Donde Él mismo atendió a la gente y predicó el evangelio y dio todas estas parábolas que fundamentalmente trataban el tema de la rebelión de Israel, su dispersión por todo el mundo y el surgimiento de un nuevo administrador en cuanto a los bienes de Dios. Y lo primero que hace Dios es irse del templo y se va a vivir al corazón de estos 120 que están reunidos. Este es el primer testimonio que Dios le da a su pueblo de que ha roto relaciones con ellos. El segundo testimonio se los da directamente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a la hora que vino el Espíritu sobre todos los que estaban concentrados aquí, congregados en aquel aposento alto, fue acompañado de un enorme estruendo tan fuerte que todas las personas que estaban en el templo se dirigieron al lugar para ver qué había ocurrido y se encontraron con toda esta multitud, con todos estos 120 reunidos. Eran miles los que acudieron a este sitio. Debe haber tenido un espacio muy grande este palacio, porque era el área de los palacios. Estaba el palacio de Herodes, el palacio de Herodes era la residencia oficial de Pilato, estaba el templo, estaba el Sanedrín, estaba la casa de Caifás, estaba la casa de Anás, y puedes estar seguro que todos estos recintos eran enormes edificios. Bueno, llega este momento y vamos a recordar nada más el versículo 4 para ubicarnos del capítulo 2, por favor, Efraín. Fueron llenos, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. Dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo porque esta sería la característica de este nuevo pueblo de Dios. Es decir, toda persona que invita a Cristo a vivir a su corazón y que vuelve a nacer, se convierte no solamente en el sentido de que Dios cambia su vida, sino que al transformar nuestra vida, Dios hace de nuestra vida su residencia. Y cada uno que ha invitado a Cristo a su corazón se vuelve el templo del Espíritu Santo. Y todos en conjunto
somos ese templo del Espíritu de Dios. De esta forma, hoy, en la antigüedad, cuando un creyente hacía cosas equivocadas o contrarias a su relación con Dios, el Espíritu Santo se iba. Como es el caso de Sansón, es el caso de Saúl y algunos otros creyentes del Antiguo Testamento. A veces no lo hacía, a pesar de haberse portado mal, como fue el caso del rey David. Sin embargo, en la nueva relación que Dios ha establecido con su pueblo, con los creyentes, con el conjunto de personas que han decidido creer en Cristo, es una residencia para siempre. Así que cuando tú y yo nos portamos mal en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo no se va. Ocurre algo muy grave, se entristece. Y aquellos que volvimos a nacer, lo primero que experimentamos es la pérdida del gozo que nos caracterizaba como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es tan tuya como lo podemos experimentar cuando vivimos su gozo, su amor, su fe y todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Pero también experimentamos su tristeza a la hora en que nosotros dejamos de vivir para Dios. Y esa tristeza ya no nos permite ni disfrutar lo que era antes nuestra vida, ni tampoco la vida de nuestra relación con Dios, hasta que nosotros hacemos lo que Dios nos ha enseñado para poder reconstruir nuestra relación con Él, que es pedirle perdón y pedirle que Él nos vuelva a llenar de la plenitud de su Espíritu. No se va, pero sí necesitas avivar nuevamente el fuego del Espíritu que ha sido colocado en ti. De esta forma, Dios comenzó el proyecto de la iglesia y es algo muy serio, es un enorme privilegio, porque la vida se vuelve hermosísima cuando un hombre vive lleno del Espíritu Santo. Este es el plan de Dios para nuestras vidas, ser llenos de Él. Este es el plan de Dios, que el Espíritu Santo gobierne, controle, produzca en nosotros, se convierta en nuestra guía, en nuestro consejero, en nuestra fuente de instrucción, en nuestra fuente de dirección, y que podamos descansar por completo en la presencia de Dios. De esta manera surge la iglesia y todos aquellos que fueron atraídos por el estruendo llegan y en ese momento se sorprenden porque aquellas personas salen a compartirles el mensaje de Dios. Pero en lugar de hacerlo en el hebreo que les era común a todos los judíos, porque había judíos de todas partes del mundo que habían venido a celebrar la Pascua. ¿Sí? Es decir, la Pascua y Pentecostés eran dos fiestas que estaban separadas por 50 días. Así que muchos que venían de distancias, por ejemplo, que venían del sur del Mar Negro, que venían del norte de Mesopotamia, de regiones cercanas a la India, aprovechaban y se quedaban los 50 días en Jerusalén para no tener que hacer viajes de 3 o 4 semanas de ida y de vuelta, que era mucho más complicado. Así que la ciudad está llena de judíos de todas partes del mundo que han venido a celebrar las fiestas. Ellos hablan 2 idiomas, el idioma del lugar donde nacieron y aparte el hebreo, que les es común a toda la nación de Israel. Pero en lugar de escuchar el mensaje de Dios en la lengua que Dios había usado siempre para comunicarse con su pueblo, estos hombres llenos del Espíritu Santo empezaron a hablarles en el idioma del lugar donde ellos habían nacido. Lee por favor el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Continúa. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, no les estaban hablando en hebreo, sino en el idioma que ellos conocían y dominaban, de acuerdo al lugar en donde ellos habían nacido y se habían creado. Pero hay un detalle muy importante: la persona que les hablaba, esos 120 que estaban hablando y que seguramente se hicieron grupos, no sé, eran cerca de 3,000 los que se convirtieron en esta ocasión, así que deben haber llegado posiblemente 4,000 personas o un poco más. Estos grupos que se fueron formando, las personas que le escuchaban o les escuchaban hablar
en su propia lengua, el que hablaba no entendía lo que decía. El verdadero traductor simultáneo del mensaje era la persona que le escuchaba. Y en ese momento se dieron cuenta que ellos estaban hablando el mensaje de salvación, las maravillas de Dios, con todos estos que estaban siendo conscientes de esta segunda señal. Esta segunda señal es que Dios había dejado esa lengua que los unía para empezar a declararles que había roto de relaciones con ellos de manera completa. Y aquello que les había permitido comunicarse y en un sentido ser parte del pueblo de Dios, Dios lo había roto por completo. La lengua es un elemento que nos une o nos desune. Cuando tú no hablas un idioma, en cualquier lugar a donde tú vayas a visitar, estás completamente liquidado, ¿no? No puedes hacer absolutamente nada. Ni siquiera el metro puedes tomar porque no sabes qué dirección tomar. El hecho es de que esta es la característica por la que Dios decidió usar esta señal. Y aquí se nos describen todos los que venían de diferentes lugares y se nos describen judíos de todas las regiones del mundo. Realmente, Dios, aunque nunca quiso la dispersión del pueblo judío, si Israel hubiera vivido fiel, en lugar de estar disperso por todo el mundo, hubiera enviado misioneros a diferentes partes de la tierra y de todas maneras hubiera predicado el mensaje. Pero Dios, en la disciplina que permitió de alguna forma, logró que el mensaje se escuchara por todo el mundo antiguo en relación al Mesías. Testimonio de esto son los magos que vinieron del oriente a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos seguramente escucharon el mensaje, creyeron las profecías, eran estudiosos del Antiguo Testamento. El impacto del Antiguo Testamento en el mundo antiguo fue tremendo, tan grande que Alejandro el Magno, cuando él vio que había cumplido él mismo algunas profecías, fue tan impactado que ordenó la traducción del Antiguo Testamento al griego. Este proyecto duró aproximadamente 320 y tantos, murió Alejandro y el proyecto se terminó en el año 160, ¿sí? Entonces se conoce como la Septuaginta, es una fuente de nuestra Biblia. Para traducir la Biblia se tiene la Septuaginta, se tienen varias cosas que nos ayudan a lograr la mejor traducción posible. Así que de esta forma vemos todos los judíos que están reunidos, además los que realmente radicaban en Jerusalén y judíos que venían de lo que era el territorio de Israel. Continúa leyendo, por favor, Efraín. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Quiero decirte que los galileos tenían tonada porteña, porque aunque el mar de Galilea no es un mar, sin embargo es un lago enorme y prácticamente es comparado con un mar, tiene las características de un mar y ellos tenían una tonada y cuando les hablaban en el idioma en el que ellos habían nacido, lo hablaban sin tonada, o sea que la pronunciación era perfecta y la organización de todas las ideas maravillosa, porque era algo que Dios estaba haciendo. En este instante, Dios mismo está hablando con su pueblo, pero en lugar de dirigirse a su pueblo en la lengua en la que siempre se entendieron, lo está haciendo en una lengua en donde nunca pensaron que Dios les podía hablar. Y de esta manera les está dando el mensaje. Esta es la confirmación de la segunda señal que Dios había anunciado en Isaías, el día que rompiera Dios con su pueblo. En otras lenguas y con otros labios le hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Ni ante esta evidencia reaccionaron. Juan Manuel, ¿qué hubiera pasado si hubieran reaccionado? Pues hay muchos hubiera que no sabemos qué hubieran pasado, ¿no? En la Biblia, si Adán no hubiera pecado, la Biblia solamente tendría 2 capítulos, ¿verdad? 3, la creación del hombre y la decisión a favor de Dios, ¿no? Tiene muchísimos más por las características que todos sabemos. Así que con esta perspectiva
empezamos a ver quiénes eran los habitantes. Ya lo habíamos tocado, pero vamos a aprovechar para recordarlo. Por favor, continúa leyendo. Partos, Ok, los partos eran los habitantes del norte de Mesopotamia que estaban esparcidos y que llegaban hasta la India. Así que había comunidades judías al norte de Mesopotamia, de Persia, de la actual Irak, lo que puede ser parte del territorio actual de Rusia o de las antiguas provincias de la Unión Soviética, y esto se extendía hasta la India. medos, elamitas, Estos son los habitantes de lo que era la antigua Persia. los que habitamos en Mesopotamia, Esto es parte de Irak, ¿no? en Judea, en Capadocia, Esto es Turquía. en el Ponto y en Asia, En el Ponto es la región al sur del Mar Negro. Y la provincia asiática se refiere a una provincia que se le conocía como la provincia asiática del Imperio Romano, cuya capital era Éfeso, donde los discípulos hicieron la mayor parte de su trabajo. Estas 7 iglesias de Apocalipsis estaban en esta provincia, en Frigia y Panfilia, eran parte de la provincia asiática. en Egipto y en las regiones de África, Es decir, después de describir los países al lado oriental de Israel, se dirige a los que están en el sur, que es Egipto. ¿Quién más menciona? en las regiones de África más allá de Cirene, Cirene era el extremo más al norte el extremo más occidental del continente africano, ¿no? De ahí eran algunos creyentes de Cirene, ¿no? Y en se menciona estas comunidades. Continúa. y romanos aquí residentes, Al oeste de Israel estaba Italia, noreste. tanto judíos como prosélitos, Aquí se menciona que había visitantes que no solamente eran judíos de raza, sino que se habían hecho judíos por convicción. Seguramente, no quiero decir que hayan vuelto a nacer, pero que tenían mucha claridad sobre el tema de la salvación. cretenses y árabes, Aquí se refiere al norte de Israel y al sur de Israel. les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí en este momento, primeramente sorprendidos de que el Espíritu Santo esté actuando de esta forma en este grupo de creyentes. Esto los tiene sorprendidos. Pero ya el hecho de que Dios a ellos les esté hablando en estos términos, yo creo que a través del mensaje que dieron estos 120, el corazón de ellos fue preparado, porque el mensaje del apóstol Pedro no es tan largo. Es un mensaje breve que va haciendo referencias sobre todo a la resurrección de Jesucristo, perdón, que es el testimonio fundamental sobre el cual nosotros nos convertimos. Todos los que hemos vuelto a nacer, aceptamos que entre a vivir a nuestro corazón una persona que no vemos, que sabemos por la palabra de Dios que estuvo muerto, que resucitó al tercer día y que de acuerdo a la palabra de Dios se nos presenta a la puerta de nuestro corazón. A través de la fe a la que Dios nos invita a aceptar, le pedimos que entre a vivir a nuestro corazón. Cuando una persona accede a invitar a Cristo a su corazón, en ese momento Dios otorga la fe que salva. La fe natural no nos permite más que manejarnos de alguna manera, pero no nos puede llevar hacia Dios. Pero la fe que Dios da, la fe que es el don de Dios, por el cual todo hombre para salvarse es necesario que la acepte, esa fe hace una realidad nuestra relación con Él, y al ver el testimonio de Cristo transformando nuestras vidas, ratificamos que Él está vivo y que se ha levantado de los muertos. En esta parte ellos se preguntan qué significa todo esto, porque están empezando a descubrir que esto es más serio de lo que se habían imaginado. Creo que todos los hombres, cuando tenemos la oportunidad de llegar a la palabra de Dios,
descubrimos que la vida era mucho más seria de la forma en la que nosotros la habíamos tomado. Es verdad que algunas cosas las tomamos en serio, pero creo que nunca podríamos tomar la vida en serio hasta que Dios decide entrar a vivir a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendemos nuestro destino, tampoco entendemos de dónde venimos, tampoco entendemos nuestra razón de estar aquí. Al momento en que Dios entra a vivir a nuestro corazón, toda la vida cobra un sentido. No es que te vuelva serio, creo que es cuando más empezamos a disfrutar la vida, pero ahora sí entiendes el porqué de todas las cosas, entiendes también cuál es el propósito para tu vida, y esto le da una dimensión maravillosa a nuestra existencia. Ellos en este momento se están dando cuenta de que lo que está ocurriendo es muy serio para el pueblo judío. Continúa. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hago una pequeña pausa aquí. Generalmente cuando las personas no entienden, es natural que no entiendan lo que nos está pasando. Cuando uno se convierte, uno sorprende a todo su entorno. Y las personas te ven extrañado, te ven raro. Algunos piensan que a lo mejor hasta puede ser que ya no estés tan estable emocionalmente, aunque poco a poco se van dando cuenta que nunca has vivido más estable que cuando invitas a Cristo a tu corazón. El hecho es de que una vez que nosotros conocemos a Jesucristo, muchas personas empiezan a preguntarse qué nos está pasando, pero hay personas que piensan que la mejor forma de quitarse el compromiso sobre lo que están oyendo es burlándose. Así que tú no te puedes imaginar cuánta gente se ha burlado de la maravillosa realidad de un testimonio cristiano, criticándoles, argumentando o incluso simplemente fanfarroneando a la hora de describir la experiencia que alguien te está compartiendo para que tú puedas salvarte. Yo me acuerdo, yo tenía un grupo de amigos simpatiquísimos, verdaderamente te morías de risa con ellos, y cuando ellos se empezaron a burlar de mí, hasta yo me reía de sus chistes, ¿no? No me agradaba, pero algunas veces me hacía hasta reír lo que comentaban. Así que esta es la manera más fácil de pensar que estamos evitando nuestra responsabilidad de responderle a Dios. Solo quiero confirmarte que la responsabilidad que tiene el hombre de responderle a Dios no se puede uno escapar de ella, ni a través de burlas ni a través de argumentos. Cuando los hombres hacemos esto, lo único que hacemos es tratar de no enfrentar la realidad de que necesitamos un Salvador. Y esto es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque la vida sigue adelante con tus burlas, con tu indiferencia, con lo que sea, y un día partiremos de esta vida a la otra y te encontrarás en la realidad de la eternidad, y ahí descubrirás que la muerte de Cristo era la única propuesta para salvación, y que el rechazar a Jesucristo, espero que esto no vaya a ser tu experiencia, es el llevarte a un lugar de castigo donde el hombre tendrá que pagar por todo lo que ha hecho mal. Así que Cristo se atraviesa en nuestras vidas, e incluso en medio hasta de las depresiones nos toma de la mano y nos lleva a oportunidades increíbles para convertirnos, como el testimonio que esta tarde yo compartí. Aquí ellos pensaron que burlándose apagarían el impacto de lo que Dios estaba tratando de hacer en sus corazones. En ese momento se levantó el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y retomó el hebreo. Retomó el hebreo para hablarles de una manera general a todos los que estaban presentes y poder explicarles lo que verdaderamente estaba haciendo Dios. Lleno del Espíritu Santo, les dijo: este es un asunto muy serio, se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. Vamos a ver de qué manera se cumplió esta profecía que al principio en la introducción yo les decía, se cumplió sin cumplirse, para poder llevar a cabo su cumplimiento al final de los tiempos. Me van a entender a medida que lo vayamos platicando. Continúa leyendo, por favor, Efraín. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos,
y todos los que habitáis en Jerusalén. Quiero que noten en este momento la formalidad de los términos en los que Pedro se dirige a todos los que están presentes, porque él está hablando prácticamente con toda la nación judía, como lo confirma también el versículo 36 de este mismo mensaje, ¿sí? Él se está dirigiendo, guiado por Dios, a la nación judía. Este es un anuncio para Israel. Es un acto formal donde Dios está declarando que ha terminado toda relación con su pueblo. Y que finalmente lo que ellos hicieron fue demasiado, los llevó demasiado lejos. Pero, aunque a veces los hombres podemos hacer cosas terribles, realmente nunca, la Biblia habla de que el hombre no puede cometer ningún pecado que en realidad le impida salvarse. Sin embargo, hay un pecado que comete el hombre cuando a la hora de escuchar el mensaje rechaza. Este pecado no se comete quizás en la primera vez que escuchas el Evangelio. A veces escuchamos sin entender, es una noticia nueva, nos sorprende y volvemos a tener otras oportunidades a través de la vida, pero podemos llegar a cometer este pecado que llama la Biblia el pecado imperdonable, que es el acto por el cual al Espíritu de Dios, que es el que está trabajando cuando un hombre empieza a escuchar el mensaje de salvación, es el hombre que está escuchando de una manera definida, determina no invitarlo a vivir a su corazón. Esto es lo que llama la Biblia la blasfemia del Espíritu, al Espíritu Santo, cuando el hombre decide no responderle a Dios y de alguna manera se niega a que Dios entre a vivir a su corazón. Ese pecado, quien lo comete no sabe ni cuándo ni cómo lo comete, solamente le lleva a la condenación. Cuando yo digo que no hay ningún pecado que tú puedas cometer que te pueda condenar, te pongo el ejemplo de que todos estos hombres gritaron, crucifícale. Algunos de los que están presentes participaron de manera determinante, posiblemente en el dictamen del Sanedrín. Otros con su influencia, porque están todo tipo de personas entre los 3,000 que se van a convertir, participaron de tal forma que el apóstol Pedro los acusa directamente a ellos como los autores intelectuales de la muerte de Cristo. Los autores materiales fueron las autoridades romanas, pero los autores intelectuales fueron ellos. Todavía te voy a hablar de otros autores, porque tres grupos de personas llevaron a cabo este crimen, ¿sí? Bueno, continúa leyendo. Entonces, de pie se dirige a toda la nación judía, porque es un aviso formal de rompimiento entre Dios y su pueblo, lo que fue su pueblo, para empezar un nuevo pueblo. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En este momento el Espíritu Santo no entró en ninguna discusión, simplemente un argumento simple y sencillo. Echó por tierra el fundamento de sus burlas y les hizo ver que de ninguna manera estaba ocurriendo algo de los que ellos, les dije que hay que apagar el celular. Nunca me pasa esto. Bueno, el caso es que yo ahorita que lo empecé a escuchar dije, no puede ser. El caso es que en este instante Dios les está hablando de que esto no se puede tomar a broma ni a la ligera. Cuando Dios busca a una persona, claro, no lo entendemos, pero es el momento más serio de su vida. Es el momento en el que Dios se cruza en nuestro camino para cambiar por completo nuestra historia, pero sobre todo nuestro destino. Y más que nada para lograr nuestra redención, que es el propósito por el cual vino Cristo a esta tierra. Así que en este instante, la exhortación de Dios por boca del Espíritu Santo, por boca del apóstol Pedro, es para que abandonen esta posición y verdaderamente pongan atención a lo que está pasando. ¿Qué está ocurriendo? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel tiene 3 capítulos.
Los 3 capítulos básicamente tratan el mismo tema: la rebelión de Israel, la disciplina de Dios, sus consecuencias y la manera como al final de los tiempos Dios restauraría a la nación de Israel. De alguna manera, el apóstol Pedro está tomando el capítulo 2 y está tomando los versículos 32, 31, 30 y tal vez el 29, no me acuerdo. Pero está tomando estos versículos que son como la conclusión o el resumen de todo lo que el profeta Joel va planteando. El profeta Joel vivió en el año 800 antes de Cristo, en el momento en que la nación está empezando a deteriorarse en tales términos que el reino de Israel prácticamente ha abandonado toda la correcta relación con Dios. Me refiero a la división que se hizo de la nación judía a la muerte de Salomón. Por otra parte, Judá también está experimentando un deterioro espiritual, y Dios está avisando de que este deterioro espiritual finalmente va a llevarlos a las disciplinas que Dios anunció en el libro de Moisés y en todos los profetas que han hablado o habían hablado de este tema. Les advierte que no solamente Dios va a traer las disciplinas, sino que finalmente serán dispersados por todo el mundo, y que una vez que venga esta dispersión mundial, la próxima vez que Dios intervenga con su pueblo será en el momento que exactamente cita el apóstol Pedro. Por eso se va a la profecía en donde da por hecho que ha comenzado a partir de este instante la disciplina de parte de Dios para Israel, y ha comenzado, aunque todavía no ha ocurrido físicamente, la dispersión de la nación de Israel. Faltan 37 años para que la cuarta señal, esta es la tercera, la profecía, donde Dios está confirmando que ha comenzado la dispersión del pueblo judío. La siguiente vez que Israel se encuentre con Dios será en lo que dice el profeta Joel. O sea, cita el momento final en que el pueblo judío se reconciliará con Dios, y en cierta forma el pueblo de Israel tendrá su propio Pentecostés, en el sentido de que el Espíritu Santo vendrá a habitar al corazón de la nación judía en los mismos términos que empezó a vivir en el corazón de la iglesia. Es por esta razón que yo le pedí a Salomón, porque no estabas tú, David, pero ahora sí que lea, él va a leer en este instante los 2 primeros versículos del Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Pongan mucha atención, yo es lo que voy a hacer. Me tengo que fijar muy bien, porque en base a lo que él vaya leyendo yo voy a continuar desarrollando mi charla. Por favor, Salomón. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En ese momento los discípulos se quedaron completamente choqueados, porque la destrucción del templo era el aviso del rompimiento de Dios con su nación. Cuando pasaba esto es porque ya Dios había determinado una disciplina de carácter extremo. Lo había hecho en el 586 y la nación judía había sido llevada cautiva a Babilonia, 586 a.C. El aviso de esta nueva destrucción anunciaba la dispersión mundial descrita por todos los profetas del Antiguo Testamento, pero además de manera particular por el profeta Joel. Así que en el libro de Hechos nosotros leemos cómo va a ser este Pentecostés del pueblo de Israel, y al momento que Jesús mencionó esto, los discípulos se quedaron sorprendidos, cruzaron el torrente de Cedrón, subieron hacia el monte de los Olivos que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, y ahí le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán todas estas cosas que acabas de mencionar? ¿Cuáles serán las señales del fin? Porque evidentemente la destrucción del templo era para ellos las señales del fin. ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? Le hicieron estas 3 preguntas y nuestro Señor comenzó a responder, no exactamente a los discípulos, aunque a ellos les está contestando.
Ellos se van a encargar de compartir esta revelación a través del Nuevo Testamento, primeramente de manera oral y después a través de todo lo que se escribe, para que todos tuviéramos una información completa sobre lo que ocurriría primeramente con la iglesia y cómo finalmente la nación judía sería reconciliada al final de los tiempos. De hecho, así termina el Nuevo Testamento, hablando prácticamente a través de casi 16 capítulos de la reconciliación del pueblo de Israel. Realmente el libro de Apocalipsis es la reconciliación de Dios con su pueblo, desde luego en medio de una tribulación que ocurre en todo el mundo. Dios está hablando de todo lo que va a pasar en el mundo, todo esto que estamos semblanteando a través de la destrucción del punto de vista ecológico. Bueno, ya para qué les digo, ustedes saben más detalles de todo lo que está pasando. Estos primeros 4 meses, 5 meses del año, hemos roto todos los récords de la historia en cuanto al calentamiento, en alza de temperatura. Este va en la dirección, el año pasado fue el año más caliente de la historia. El 2016 apunta a confirmar que será el año más caliente que hemos vivido. Por lo pronto, pero no sabes por cuánta diferencia. Se rompió récord en la India hace unos días de 51 grados y cosas así en cuanto al calor y todo esto que se llama el cambio climático y que sabemos que nos va a llevar a una situación. Nadie sabe exactamente qué, pero no va a ser de ninguna manera buena. Y la Biblia dice que lejos de que no va a ser no muy buena, va a ser terrible. Y esto es lo que Dios menciona en el momento que se empieza a dirigir a su pueblo a través de hablarle a los apóstoles, porque hablando con ellos en realidad no está hablando con ellos, les está hablando en la primera persona del plural, pero los que van a escuchar todas estas enseñanzas o todo lo que ahí se profetiza es la nación judía en el momento que se reconcilie o empiece la reconciliación con su pueblo. Quiero comentarles también que cuando Jesús estuvo en la última cena, Jesús va a salir de esta plática del templo que está leyendo Salomón en Mateo 24 y se va a ir a la última cena. En la última cena les va a decir que se va a ir y les dice a dónde se va a ir. Dice que les dijo, voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. En segundo lugar, si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí mismo les empieza a hablar de cómo va a mantener la relación con nosotros mientras Él estará preparando nuestra residencia en el cielo. Y dice la Escritura que esta relación se establecería a través del Espíritu Santo. Les da todos los pormenores, les confirma que el Espíritu Santo se encargará de enseñarles y recordarles todas las cosas que ellos habían oído de labios de Jesús, para que todos tuviéramos una revelación precisa, completa y para siempre. De esta forma, Jesús prometió que un día volvería por su iglesia. La Biblia dice que cuando Él vuelva por su iglesia, será exactamente en el mismo momento, cuando ya no haya un mensajero en la tierra que administre la revelación de Dios, entonces Dios volverá a llamar a su pueblo a que administre la revelación de Dios y entonces comenzará la reconciliación con este pueblo de manera diplomática. Dios volverá a establecer relaciones y esto se describe en el libro de Joel, en el profeta Joel. Por favor, léelo. Sí, Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok, ahí lo detenemos tantito. Y aquí se refiere al momento en que Dios viene por su iglesia. Dice la Escritura que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no va a tocar la tierra. Así que no es aquel momento al que se refirieron los ángeles, cuando los apóstoles se quedan viendo cómo desaparece Jesús entre las nubes y les dicen, ¿qué hacéis mirando al cielo?
este mismo Jesús que habéis visto partir de esta forma, de esta misma manera regresará. Y cuando Él pise la tierra, tocará el monte de los olivos. Aquí voy a dejar este punto. Pero dice la Escritura que Él volverá por su iglesia sin tocar este planeta, sino que la iglesia será arrebatada. El arrebatamiento dará origen y lugar a lo que conocemos como la resurrección. Cristo vendrá acompañado de todos los creyentes de todos los tiempos y todos iremos a las bodas del Cordero. Mientras en la tierra, una vez que ya no haya un pueblo para administrar la revelación de Dios, Dios llamará a su pueblo, lo cual hará principalmente y para el inicio de esta renovación de relaciones, lo hará a través de los 12,000 judíos de cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel, los cuales serán llenados del Espíritu Santo. Toda la nación judía que se vaya convirtiendo experimentará lo mismo que cada creyente que se vaya convirtiendo. El Espíritu Santo vendrá sobre ellos y de esta forma el Espíritu trabajará en la tierra. No sé si será lo mismo en el caso de los no judíos que se conviertan durante la gran tribulación. La mayoría de los que vuelvan a nacer durante este tiempo de la gran tribulación van a ser matados por su fe. Pero vayamos al libro de Mateo. A ver, ahora le voy a pedir a David, vete al capítulo 24, así lee el versículo 3, yo ya lo dije cuando le hacen las 3 preguntas. ¿Cuáles serán las señales de tu regreso, las señales del fin y cuáles serán las señales del fin del siglo? Señales del fin del siglo, de tu venida. Ok, entonces hacen 3 preguntas y lo primero que Jesús les dice, ¿qué les dice en el versículo 4? Por favor, David. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, lo primero que les dice en este momento, aparentemente está hablando con los apóstoles que le han hecho la pregunta, pero en realidad a quienes se está dirigiendo son a todos los judíos que se van a convertir al momento en que ocurre el arrebatamiento. En el momento que ocurra el arrebatamiento, los millones de personas que han vuelto a nacer en el mundo y que serán llevadas de manera sobrenatural e inexplicable fuera de esta tierra, provocarán una situación caótica en el mundo. En este momento hoy estaba viendo un video que está por las redes de un hombre que se paró frente a un baño. Se para frente al baño que dice girls y después se para frente al baño que dice boys. Y dice: desde que yo soy consciente durante los últimos 44 años, esto siempre ha significado lo mismo. Pero ahora una mafia y un gobierno blandengue que quiere quedar bien con ella ha decidido que esto no continúe igual. Hablando de los derechos de esta minoría, se ha ignorado por completo los derechos de mis 2 hijas, que en este momento han perdido todo derecho a su privacidad. Pero en este instante ya son órdenes gubernamentales que me empiezan a sonar muy extraño, porque pareciera que alguien los está poniendo de acuerdo, no puedo entenderlo de otra manera, para que todos empiecen a actuar de manera dictatorial. ¿Cuál es la característica de una dictadura? Donde en el nombre de los derechos se cancelan los derechos y donde una sola persona o un grupo de personas deciden cuáles son los derechos que realmente son derechos de las personas. Así que en este instante estamos viviendo algunos esbozos de lo que hoy estaba yo meditando y decía: esto ya suena medio a dictadura universal.
estamos llegando a tal punto, por ejemplo, la Suprema Corte hoy confirmó, o lo confirmó hace unos días, que los padres no pueden ni llamar la atención a sus hijos ni darle unas nalgadas. Si lo hacen pueden perder la patria potestad. Yo se lo entiendo a Hitler. Es más, Hitler ni siquiera pedía permiso. Simplemente tomó a todas las juventudes y las adoctrinó. Pero en ese momento mi pregunta es, ¿y quién se va a hacer responsable de la educación de nuestros hijos? ¿Estaremos entrando en un estatismo disfrazado de una lucha por los derechos de los que realmente, por ejemplo, desde mi punto de vista, las preferencias sexuales en este instante se están defendiendo en la tierra? Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? Porque en esta materia hay muchísimas acciones que se llaman depravación. Antes de que empezara todo este movimiento en el mundo para la defensa de los derechos de los homosexuales, la ONU tenía en su catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad. Y te estoy hablando de hace unos cuantos años. Y ahora ya no. Ahora es más, son los que más derechos tienen. Estamos volviendo a las épocas de mayor oscuridad en la historia. Esa era la característica de esas épocas. Pero te menciono esto porque al momento del arrebatamiento el mundo va a entrar en una tremenda confusión, y entonces Jesús se dirige especialmente a los 144,000, a todos los que están cumpliendo la profecía de Joel, a todos que están siendo testigos de que aquella dispersión mundial finalmente está terminando. En Hechos arranca la dispersión mundial de la que habló el profeta Joel. La profecía que se está cumpliendo es la que se cumplirá en la lectura de Mateo 24. Con los que está hablando Jesús en Mateo 24 son con los judíos que serán llenados del Espíritu Santo, y a los cuales les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Será tan grave la situación que nuestro Señor Jesucristo ve la necesidad de aclararles que el hambre, los terremotos y las guerras que se empezarán a vivir no son todavía el fin de la historia, aunque la humanidad se está precipitando de manera apresurada hacia el fin de todas las cosas cuando todo esto empiece a ocurrir. Continúa leyendo, continúa leyendo, mas no será el fin. Por favor, David. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí está hablando Jesús con los discípulos que vivieron esto. Ellos pensaban que ellos iban a vivir esta experiencia. Sin embargo, aunque ellos también fueron mártires y víctimas del Evangelio, la realidad que aquí está hablando Jesús con todos los que van a ser perseguidos a través de la gran tribulación al momento de la conversión, los cuales van a morir la mayoría de ellos. Dice la Biblia que habrá una gran cantidad de personas que morirán por causa de su fe. Así se habla de ellos en el libro de Apocalipsis. Después menciona que esta persecución hará que incluso hasta las personas que tienen una relación con Dios sean tentados a fracasar e incluso a traicionar su fe. Continúa por favor leyendo, David. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero aclararles que va a pasar lo mismo que hacía Hitler. Hitler culpó a los judíos de todos los problemas que tenía Alemania. Eso provocó la persecución de todos los judíos. Y durante toda la guerra, él siempre esgrimió que esta mafia judía junto con los aliados eran los que estaban tratando de impedir el progreso de aquella raza especial a la que solamente pertenecía Alemania. Y bueno, y también Austria, que la anexó. Bueno, el caso es que él era austriaco, así que él tenía que ser también. Pero durante la gran tribulación a los creyentes se les va a culpar de todas las calamidades que pasen
en el mundo. Continúa. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es más, no solamente se levantarán muchos falsos profetas, sino se levantará el más falso de todos los falsos profetas que ha existido y el más falso de todos los líderes, conocido como el anticristo. Tanto el falso profeta como el anticristo ejercerán una mancuerna. El falso profeta liderando la unión de todas las religiones y el anticristo estableciendo un gobierno mundial al que parece que nos estamos acercando, por lo menos en algunas áreas de lo que estamos viviendo. Estos momentos que estamos viviendo, donde prácticamente todos los gobernantes de la tierra se visten con la bandera del movimiento homosexual en el mundo, a mí me tiene impactado. Me tiene impactado. Hace unos días el presidente dictó un decreto para que se aprueben a nivel nacional todos los matrimonios homosexuales y en su cuenta de Twitter apareció la bandera del movimiento gay como el fondo de su rostro. Pero eso está pasando en toda la tierra. Estamos entrando en tiempos muy extraños, de los cuales Jesús habló. Él dijo que su regreso sería como en los días de Lot, aquel hombre que vivía en Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, la violencia y la inmoralidad gobernando el mundo. De esta forma, Jesús está hablando con los discípulos, aquellos que van a vivir el cumplimiento de la profecía de Joel, que está arrancando en su parte primaria, anunciando la dispersión del pueblo de Israel, el nacimiento de la iglesia. Lo que estamos leyendo en Mateo es el arrebatamiento de la iglesia ha ocurrido y el cumplimiento de la profecía de Joel está en todo su apogeo. ¿Por qué? Porque los que tienen al Espíritu, los judíos que van a ser llenados del Espíritu, van a tener visiones, sueños, profetizarán, para poder ayudarse mutuamente a escapar de esta persecución que habrá en toda la tierra. Y de esta forma llegamos al momento donde, nada más para concluir, lee el versículo, estás en el 12, ¿verdad? Ok. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta perseverancia no se refiere a que la perseverancia sea la condición de salvación. Si la perseverancia se fuera la condición de salvación, nadie se salvaría, ¿sí? En realidad, salimos adelante a pesar de que no somos los perseverantes que deberíamos de ser. Gracias a Dios por la gracia que nos mantiene hoy siguiendo a Jesucristo, pero la realidad es que aquí no se refiere a la salvación en el sentido eterno, sino se refiere a que aquellos que perseveren, sobre todo en lo que Jesús les está anunciando, ellos serán salvos. Paralelamente, en ese mismo momento, Jesús describe que habrá una enorme predicación por toda la tierra. Lee el versículo que sigue, por favor, David. ¿Y se predicará? ¿Y será predicado? Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? Dice la Biblia que esta tribulación va a comenzar con estas características descritas en su inicio de 7 años. Aquí estamos llegando a la mitad de los 3 años. ¿Por qué sabemos? Porque a través de otras enseñanzas de la Escritura, este es el momento en que arranca la parte más difícil de la llamada gran tribulación. Bueno, tengo que hacer todo esto nada más para entender bien la profecía de Joel, porque pareciera que esta profecía no se cumplió en Hechos 2, cuando en realidad está teniendo el principio de su cumplimiento. La profecía de Joel arranca desde el día de Pentecostés y tiene su cumplimiento pleno en la descripción que estamos leyendo en Mateo. A la mitad de la tribulación, el anticristo, a quien los judíos van a considerar, me refiero a la nación judía, lo va a considerar el verdadero Mesías, va a tener una intervención militar en donde va a rescatar al pueblo de Israel de un ataque que ha experimentado. Estoy hablando del futuro, cuando una confederación formada por Rusia y todos los países árabes
decidirán atacar la nación judía y conquistarla. En este ataque, dice la Escritura que el anticristo organiza sus propias tropas, desciende hacia la tierra de Israel y destruye esta confederación Rusia, la aniquila. Todas las guerras del futuro van a ser aniquilatorias, no van a ser de balazos y de... Lo que estamos viendo hoy nada más están experimentando con armas para ver cuáles son las que se van a usar en determinados escenarios. Pero cuando las cosas se pongan rudas y ya sea tú o yo, se van a usar armas de destrucción masiva. El hecho es de que el anticristo va a aniquilar a esta confederación rusa, va a llegar a la ciudad de Jerusalén, los judíos lo van a recibir como el libertador victorioso, va a avanzar por las calles de Jerusalén, va a subir a la explanada del templo donde ya estará construido el templo. Los sacerdotes lo verán sorprendido acercarse hasta el lugar donde no tienen acceso más que aquellos a quienes les ha sido confiado este acceso, que son los descendientes de Leví. Haciéndolos a un lado y quizás matándolos, Él se presentará y se meterá en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahí hará colocar su propia imagen y entonces la nación judía descubrirá que fue traicionada y engañada. Y entonces Jesús da el último aviso a la nación de Israel. Por favor, David, con eso terminamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, este es el anticristo. Cuando vean su imagen y su presencia en este lugar, el que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en las azoteas, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Habrá gran tribulación. De aquí sacamos el concepto, los creyentes hemos sacado el concepto gran tribulación de esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo afirma que si Dios no interviniera, sería el fin de la humanidad. Pero no será el fin por la intervención de Dios. Ahora termina la profecía de Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo, El arrebatamiento. y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En esta enseñanza, el pasaje de Joel confirma la gran tribulación, destrucción, sangre, el vapor de humo, la contaminación llevada a un extremo, pero no la actual. La actual tú solamente ves que no te permite tener una visibilidad amplia, pero no te imaginas que se pueda oscurecer la luz del sol de tal manera que no se vea, que la tierra se vuelva de noche en pleno día y que no podamos tener la luz natural que nos proveen los astros que nos gobiernan, el sol y la luna, que gobiernan naturalmente la tierra. Así que esta contaminación es el resultado de la contaminación nuclear. Las bombas nucleares sí pueden producir este tipo de contaminación. Van a oscurecer. Esto que estamos viendo es lo que se describe en Mateo, y en este instante Pedro le dice a la nación de Israel: Dios ha roto contigo, Israel. La próxima vez que Dios vuelva a establecer contacto contigo será en el cumplimiento que anunció Dios a través del profeta Joel. Para que esto pudiera ocurrir, para que la profecía de Joel se pudiera cumplir, tenía que haber un Pentecostés donde Dios cambiara su relación con su pueblo, comenzara la dispersión mundial y esta durara hasta el día en que la iglesia sea arrebatada. ¿Por qué sabemos que el arrebatamiento de los creyentes está cerca? Por una sencilla razón. La dispersión física de la nación judía terminó en el año de 1948. Ese mismo día que la nación fue reconocida oficialmente, resucitó el hebreo
en los términos de Dios. Es decir, aunque siempre se mantuvo como la lengua entre ellos, siempre la hablaron, a la hora que determinaron cuál era el idioma de la nación de Israel, no tuvieron ni que pensarlo. Todos hablaban hebreo. Todos los que regresan a Israel, las familias que vienen de diferentes partes del mundo, tienen ese común denominador que es la unidad del lenguaje o del idioma. El día que Dios resucitó físicamente a la nación judía, también resucitó físicamente la lengua que algún día fue el medio por el cual Dios proclamó su palabra y su revelación a todo el mundo. Así que estamos seguramente en los preparativos de lo que anunció el profeta Joel, en ese momento en el que se dirige Jesús a los discípulos, no a los 12, sino a aquellos que van a vivir toda aquella gran tribulación y que experimentarán la misma bendición que nosotros, ser utilizados maravillosamente en un mundo que va a estar intensamente poblado. En este momento estamos tremendamente poblados en la tierra. Es imposible, los medios que tenemos a nuestro alcance, no sabemos cómo usarlos para llevar el mensaje. Es Dios el que nos va dando la sabiduría y la gracia para poder alcanzar a todo el mundo. Así que, bueno, ya llegamos a este punto. La semana que viene hablaremos en detalle de este mensaje del profeta Joel, del apóstol Pedro, en donde Dios le hace un llamado a quienes ya no merecían ni siquiera dirigirles la palabra. Es algo que a mí me llama mucho la atención de parte de Dios. Aunque Dios está airado contra el comportamiento humano, nunca ha dejado de amar al hombre. Y aun aunque el hombre pueda estar viviendo en la peor condición o manifestando la peor rebelión, Dios nunca deja de buscarlo. Y a todos estos que en realidad no merecían el perdón, la Escritura nos menciona que en lugar de desecharlos, ahora Dios los invita a cambiar de pueblo, porque ya no son pueblo de Dios. En un sentido, sí van a ser los primeros en escuchar el testimonio de Dios. Así vamos a arrancar el próximo martes, con el testimonio que nuestro Señor Jesucristo les pidió a los apóstoles que llevaran a cabo. Cuando les dijo que una vez que llegara el Espíritu Santo, predicaran el Evangelio por toda la tierra, les dice: vayan a predicar a Jerusalén, a todo Judea, a todo Samaria y después hasta el fin del mundo. Pero los primeros que van a ser testigos del mensaje de la resurrección y de la creación de un nuevo pueblo, lógicamente, son los que eran el pueblo de Dios, son los que se van a enterar. Por eso las lenguas estuvieron vigentes prácticamente hasta los primeros años del año tal vez 50, 60. Entre los 50 y 60 fueron las últimas épocas de manifestación de las lenguas. ¿Por qué? Porque todavía se le daba testimonio a las comunidades judías a través de las lenguas en los términos que pasó aquí en Pentecostés. Una vez que Dios cumplió su testimonio, tal como anuncia la carta de 1 Corintios, las lenguas serían quitadas o cesarían, como dice el pasaje, y entonces Dios daría lugar a la última señal al pueblo judío, que es la destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70, y comenzaría la dispersión mundial. Y las lenguas perderían toda razón de ser. Así que hasta el día de hoy los judíos siguen recibiendo el testimonio a través de lengua gentil, claro, ya no como las lenguas que se hablaron en el primer siglo, donde el que hablaba, ¿verdad? Si yo quiero hablarle a un judío y no habla español, pues buscaré a alguien que me traduzca, ¿sí? Ya no hablo lenguas, las lenguas ya no existen. Era una señal nada más para el pueblo judío. Ok, si tienen preguntas, el próximo martes arrancamos a las 8 de la noche con nuestra afamada y mundialmente famosa sección de preguntas. Ahora se va a hacer más famosa porque esta predicación se va a subir a la red, se va a transmitir en vivo, de tal manera que algunas personas
que andan por diferentes partes del mundo tendrán la oportunidad de ver este momento donde estaremos compartiendo la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias por este nuevo inicio y por esta enseñanza. Padre nuestro, te queremos dar gracias por tu fidelidad. También te queremos dar gracias por tu palabra, la cual alumbra profundamente nuestras vidas. Responde a todas nuestras interrogantes y a las preguntas que también jamás nos planteamos. Y a través de ella nos vas guiando a través del tiempo, de los siglos, para que seamos testigos de que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias porque hoy sigues transformando los corazones de los hombres, como lo hiciste desde siempre, invitándolos a conocerte y aceptarte como el Salvador de nuestras almas que tú eres. Te damos gracias por esta reunión, gracias por esta nueva locación. Te pedimos que tú bendigas nuestras vidas y este proyecto que hoy arranca. Guárdanos en nuestro regreso a casa. Te recordamos a nuestras autoridades, especialmente a nuestro presidente, al jefe de gobierno de esta Ciudad de México, para que tú tengas el mismo cuidado que has tenido con todos los hombres, de llevarles el mensaje para que ellos se salven. Gracias por este tiempo y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.